¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles en una emisión más de su programa Empresarios en Acción, aquí en Cascabel Radio Social 92.1 FM, aquí transmitiendo desde Casa Asociación Civil. Les recordamos, sí, como siempre, el teléfono para que nos escriban, nos mande todos sus mensajes, 415-105-0932. Yo soy Oliverio Fernández y como cada miércoles los saludo y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a mi amigo Joaquín Stefanoni. Qué gusto tenerte aquí, Joaquín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Oliverio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y pues por aquí estamos. Eso. No, hombre, yo encantado, al revés. Y bueno, pues contarte un poquito del que siempre lo digo, pero bueno, para los que nos escuchan por primera vez, este programa tratamos de que nos platiquen tanto empresarios como profesionistas sus historias reales de lo bueno y de lo malo, porque la realidad es que Claro. pues hemos aprendido mucho y siempre dentro de esas historias hay cosas interesantes que uno puede reflexionar, de lo que puede aprender, y de eso se trata, de conocernos también como sanmiguelenses, ya Claro. sean que sean adoptados o que sean de nacimiento, que yo sé que tú sí eres sanmiguelense, ahorita nos contarás toda tu historia. Y entonces, pues ya pues para de ahí, como te decía, que nos llevemos algo el día de hoy, que creo que siempre es lo importante para todos, pues los chavos que nos escuchan, los emprendedores. Yo creo que ya tenemos como un público muy bien definido que le gusta mucho este programa. Claro que también estamos en Facebook y ahí nos pueden dejar todos sus comentarios y con mucho gusto ya después, Joaquín, cualquier duda, pues ahí les estará Con contestando, mucho gusto, claro ¿verdad? que sí. Bueno, Joaquín, pues vamos a empezar. Siempre comienzo con esta pregunta. ¿Sanmiguelense? Bueno, sanmiguelense desde hace aproximadamente, ¿qué te digo? 40 años. ¿Dónde Yo naciste? nací en la ciudad de Querétaro. Tú en la ciudad de Querétaro. Bueno, como muchos, Sí. yo nací en Querétaro porque pues no había de otra. Y te Sí, tenías que ir a Querétaro. ¿Pero vivías en Querétaro? ¿Vivían en sí. Querétaro tus papás? Mira, la familia paterna por parte mía son todos de la ciudad de Querétaro. Ok. Y pues obviamente la familia materna, ellos vienen de Puebla, de Chipilo. Obviamente desde hace muchos años que emigraron a esta ciudad y pues se establecieron aquí en San Miguel de Allende. Ya. Pero yo viví aproximadamente hasta los 4 años y posteriormente mi padre nos trajo Para para San acá. Miguel. Así Pero es. ni te acuerdas de Querétaro, ¿o sí? Sí, sí, a veces mi hermana me dice que tengo una memoria Órale. fotográfica que de repente yo le digo, oye, ¿te acuerdas de algún evento, alguna circunstancia que vivimos de niños? Y me dice, ¿a poco tú todavía te acuerdas de eso? Le digo, sí, la verdad es que sí, tengo buena memoria en ese sentido. Ah, no, pues entonces, no, pues para acordarte de los 4 años, yo creo que yo no me acordaría de qué hice a los 4 años. Pero bueno, entonces se vienen ya, tú tenías 4 años, ¿cuántos hermanos son? Yo tengo dos hermanos, tengo Ok. una hermana mayor Sí, y tengo un hermano menor. Yo ok. soy prácticamente el El jamón, sándwich. el jamón del El sándwich. jamón del sándwich. Y Sí, les toca ya venirse para acá, tú a los 4 años, pues prácticamente la parte, eso sí, de tu educación sí te toca aquí en San Miguel. sí. Prácticamente cuando llegamos aquí a San Miguel de Allende, yo empecé estudiando en la primaria en Ujú. la escuela Fray Pedro de Gante, Ah, pues cuando igual se, que yo. cuando se encontraba todavía en la calle era En Mesones, Mesones. en Mesones. Ahí estuve en la escuela, en la primaria, y me tocó el cambio de la escuela de cuando se cambió de Mesones a la Aurora. Ahí todavía me ¿En tocó qué ese año ibas? cambio. Yo iba en quinto de primaria, Ay, así ya calculo, más o menos. más o Yo menos. iba en primero de primaria, a mí me tocó el cambio de Mesones en primero de primaria. O sea, yo estuve en nada prácticamente, entré y estuve en esa escuela de Mesones y luego ya nos cambiaron ya en primero, en segundo a la nueva escuela. Sí. Y pues sí.
¿Y luego qué Mis- recuerdas Bueno, de esos años? en ese inter, mis padres, mi padre pues obviamente tenía su empleo en Querétaro, pero por cuestiones de que pues mi madre le pidió que se vinieran mejor a vivir aquí a San Miguel. Se trasladaron aquí, un tiempo estuvimos viviendo en el rancho de mis abuelos, un rancho que está muy adelante de lo que es la comunidad de los Rodríguez, Ok. que se llamaba en aquel entonces La Pilarina. Ahí vivimos pues prácticamente, calculo yo que fueron como unos 8 años, 9 años. En ese inter mi papá nos traía a la escuela del ¿Desde rancho, allá? sí, nos traía a diario. Y posteriormente, como mis abuelos vivían aquí en la calle de Humarán, aquí tenían su casa, pues obviamente nos dijo mi abuela, oye, para que no vayan y vengan, ¿por qué no se quedan aquí en la casa? Entonces nos quedábamos mi hermana y yo, y obviamente ya aquí vivimos prácticamente yo creo que como un año con mis abuelos. Posteriormente, pues por las circunstancias, mi papá optó por sacarnos de aquí de la escuela, y después estuve en escuelas públicas, estuve estudiando, yo estudié en la escuela en Los Rodríguez, en la primaria prácticamente terminé mi primaria en la escuela Damián Carmona. Posteriormente la secundaria la estudié en la escuela secundaria técnica número 40, también en Rodríguez. Y posterior a eso, pues obviamente ya me vine a San Miguel a estudiar lo que fue la preparatoria, la universidad y demás. Oye, Joaquín, ¿cómo fue para ti ese cambio de la escuela y de lo que viviste? Porque al final a ti te ha de haber marcado y aprendiste muchas cosas. Sí, sí fue difícil, fue complicado en un principio, ¿no? Porque pues obviamente como en todas las sociedades te vas generando como con ciertas amistades, cierto grupo de conocidos, y pues esos cambios repentinos Y fue dejar a los amigos fue y dejar venir para amigos, acá. fue dejar muchas cuestiones que se habían formado dentro de los tiempos que estuvimos estudiando aquí. Pero pues obviamente como todo cambio te vas acostumbrando, ya después hice nuevas amistades, tengo muy buenos amigos hasta la fecha en Los Rodríguez, en lo que es la comunidad del Paredón, toda esa zona del lado de Rodríguez, pues tengo muchos amigos hasta la actualidad. Y luego ya te toca la prepa. Sí, posterior a eso, yo estudié, antes de entrar a la prepa, estudié una carrera de programador analista en sistemas computacionales, terminé mi carrera. Obviamente durante ese proceso, terminando la secundaria, y estaba estudiando los fines de semana esta carrera, O sea, ¿podías sí, desde esa edad? sí, bueno, lo empecé a hacer, ¿Y en dónde la y estudiabas? aquí en San Aquí Miguel en de San Allende. Miguel. Los Y fines de semana. los fines de semana veníamos los viernes y los sábados. Terminé la carrera junto con mi hermana, los dos estudiamos esa carrera de programadores analistas en sistemas. Y durante la semana que no estudiaba, pues me dedicaba a las labores del trabajo Ok, en el ok, rancho ok. con mi papá. Se adquirió una propiedad cerca de lo que es la comunidad de Tres Palmas, era un rancho que trabajaba mi papá. Se compró y pues obviamente ahí trabajábamos. Yo que era digamos el hombre, el mayor, pues era el que estaba con mi padre. Yo me dedicaba a lo que era la ordeña de las vacas, a pues las labores del campo, a rastrear, cultivar, barbechar, Ah, el todo. tractor, sí. Y tú aprendiste desde niño. Quiero suponer que o sea, tú salías de la escuela y te ibas al rancho y a darle. Sí, yo tenía 7 años cuando empecé a manejar El tractor. el tractor y ¿A los poco sí carros. alcanzabas? Pues ahora sí que hacía la lucha, ¿verdad? Pero realmente mi padre siempre fue un hombre que desde que éramos niños nos inculcó el trabajo, y que pues obviamente no había imposibles. Porque aquí tuvimos a Leonel hace poquito y nos decía que no es igual manejar un tractor y que tiene doble pedal y doble no sé qué tanto. Sí, tienen obviamente los tractores, pues tienen su clutch, igual que todos los carros. Sí. Pero en el área de los frenos tienen 2 pedales Ok. que justamente sirven para embragar, ya sea que quieras girar hacia un lado más rápido o girar hacia el otro.
y pues obviamente tiene la función para que puedas frenar con ambas Sí, ruedas traseras. Pero mi padre siempre nos dijo que desde niños siempre nos inculcó el trabajo y nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes no sean unas personas inútiles, quiero que sean personas de bien, que el día de mañana sepan hacer algo. Siempre nos decía que una persona comedida pues cabía en cualquier lugar y fue la educación que nos trajeron. En un tiempo mi padre, él tenía un negocio de tornos para lo que es la rehabilitación de maquinaria agrícola y obviamente tenía taller de tornos y soldadura. Entonces obviamente también ahí También le aprendiste. también le aprendí. No aprendí al 100% de manejar los tornos, pero sí hacíamos determinadas actividades, entre ellas pues maquinados, realizar las cuerdas en los mangos para determinadas piezas que se requerían, reparación de empacadoras, far, rastrillos, rastras, tractores, todo eso lo empezamos a realizar, así como de repente había clientes de mi papá que decían, oye, ¿sabes qué? Pues tengo este tractor, tengo esta máquina que está descompuestos, pero quiero que me los rehabilites y a veces era realizar inclusive pintura. También todo eso lo aprendí. ¿Y ahí tenías qué edad? Yo tenía aproximadamente como 10 años cuando estábamos Aprendiste a hacer realizando todo eso, sí. Bueno, y entonces nos quedamos en esta parte que empezaste a estudiar tu carrera, los sábados. Era una carrera técnica. Una carrera técnica, sí. Los sábados y a estar en el rancho entre semana. Sí. ¿Y qué pasó después? Posteriormente, bueno, siempre tuve yo la intención de superarme, de estudiar. Y pues mi padre todavía en aquel entonces estaba un poquito como chapado a la antigua, ¿no? De que decía, ¿sabes qué? Pues ¿para qué haces estudios y a final de cuentas aquí en el rancho? Aquí tienes pues, todo. Y yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? No, pues es que a mí me interesa, pues ahora sí que aprender, desarrollarme. Y en aquel entonces mi papá me decía, pues ¿sabes qué? Pues deberías de estudiar, ser contador público. Y yo le decía, es que la verdad es que la profesión de contador público no me llama la atención. Pero entonces, ¿qué quieres estudiar? Bueno, en ese momento todavía no tenía definido qué era lo que quería estudiar, pero sabía que iba a llegar el momento en el que tenía que decidirme. Entonces, pues obviamente me salí de la casa teniendo 17 años. Ahí medio enojadón con mi papá y mi papá conmigo, porque pues obviamente no... Pero sabías que si no lo hacías así, no iba a ser igual. Así es, entonces me salí de la casa teniendo 17 años. Obviamente aquí me vine a vivir a la casa de mi abuela. En ese entonces estaban viviendo, ya mis abuelos ya habían fallecido, pero obviamente en la casa estaban viviendo dos de mis tías hermanas de mi mamá. Entonces me dieron cabida ahí en la casa, estuve aproximadamente, calculo yo que fueron como, no sé, 2 años, a lo mejor un poquito más, un poquito menos. Entonces, pues al salir yo del rancho, pues obviamente no tenía trabajo, pues lo único que sabía yo hacer era pues algo del tema de la computación, porque lo aprendí, pero me faltaban muchas cosas por aprender, pero no tenía dinero, o sea, es decir, me salí sin dinero, me salí sin nada, más que lo que traía puesto de ropa y demás. Entonces, pues lo primero que se me ocurrió, pues obviamente fue buscar un trabajo. Entonces con las conocidas o conocidos de mis tíos estuve llevando mis currículum y posterior a eso se dio la oportunidad de que llevé un currículum a la presidencia municipal en la época que estaba don Salvador García González como presidente. ¿La primera o la segunda? En la primera. No, perdón, en la segunda administración. Esto fue en el año 97, 98. Ok. Llevé mi currículum, tardaron 6 meses más o menos como para poder darme una respuesta de si podía entrar a laborar. Ahora sí que yo les decía, pues en lo que tenga que entrar, yo pues tengo ganas de aprender y todo. En ese entonces estaba el contador público Oliverio Sánchez Juárez, en paz descanse. Correcto, mi tocayo. Él era el subtesorero municipal. Sí. Y en una ocasión, llegando de la escuela, más o menos eran como las 2 de la tarde,
mis tías me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues te hablaron de la presidencia que te presentes mañana para una entrevista. Y pues obviamente mi prioridad era eso, porque pues necesitaba dinero para pues, pagar mis estudios y mi mantención. Me fui a la presidencia y me atendió, en ese entonces estaba de oficial mayor, la licenciada Alicia Cerro Blanco Gutiérrez. Sí, es cierto. Y ella me atiende y pues se entrevista conmigo. Ya le dije pues obviamente que yo tenía la intención, que me encontraba estudiando en ese momento el bachillerato, la prepa. Me dice, ¿sabes qué? Pues si te interesa el trabajo, vas a estar a prueba 3 meses, pero pues tienes que entrar en la mañana. El horario era de 8:30 a 4 de la tarde. Entonces, pues ahí había una complicación porque... Por la escuela. Porque en la escuela yo estudié la preparatoria en el Pípila. La escuela, el horario de atención era el vespertino, era de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Y yo salía hasta las 4, entonces perdía 2 horas. Sí, sí. Entonces hablé con mis maestros en ese entonces, les comenté pues mi situación y se portaron bien, me dieron oportunidad, siempre y cuando pues obviamente cumpliera con todo las tareas, los y trabajos. demás. Y pues obviamente me dieron la oportunidad, me cambié al turno vespertino, anteriormente estaba en el turno matutino, cambio al vespertino, después de ahí... Y además llegas corriendo, pues llegas 4:10, 4:15. Así es. Llegaba, me incorporaba a las clases y pues obviamente me ponía con mis compañeros ahora sí que al punto de todo lo que habían visto durante las 2 horas que no había estado. Y así, terminé la preparatoria en el Pípila. Gracias a Dios me fue bien. Y así te echaste todo el tiempo también en la presidencia. En la presidencia municipal estuve 10 años. Estuve desde la administración de don Salvador García González hasta la administración de Jesús Correa Ramírez. Okay. Que fue cuando yo tomé la determinación de, pues obviamente, de ya dejar la presidencia, porque pues obviamente yo ya había terminado mi carrera en aquel entonces. Era lo que te iba a decir, espérame, ya nos adelantamos mucho, Sí. O sea, porque acabas la prepa, que ahí pues que te echaste, de cuando empezaste a entrar en la presidencia, ¿cuánto llevabas de prepa? No, pues apenas meses. O sea, que te echaste los 3 años. Los 3 años, digamos ahí así. que fue la primera administración. En la primera administración casi de don te la Salvador. echaste toda. Y luego ya con la siguiente, pues ya habías terminado. ¿Y tú ya sabías ahí lo que querías estudiar o cómo fue ese proceso? El proceso, cuando yo tomé la determinación de estudiar Derecho, obviamente tuve grandes amigos y personas que de alguna manera me impulsaron. Entre ellos, tuve un muy buen amigo que al final se hizo mi compadre, de nombre Eduardo Robledo Soto, que él fue agente del Ministerio Público aquí en San Miguel de Allende y posteriormente fue jefe de zona de la Fiscalía General del Estado, en la región D. Él y un grupo de amigos con los que yo empecé a dialogar, coincidimos en que pues obviamente el derecho era lo que nos atraía, lo que nos llamaba la atención, sobre todo por el esquema en materia penal, sí, que era lo que en su momento veía el licenciado Eduardo. Junto con él estuvo el licenciado Marco Antonio Garza Herrera, quien también ya en paz descanse, ambos ya fallecieron, pero fueron para mí personas a las que pues les tengo mucho agradecimiento, porque pues obviamente me enseñaron muchas cosas, entre ellas pues a quien también le tengo mucho aprecio y le tengo mucho agradecimiento es al licenciado José García Beltrán. Sí, claro. Él para mí también ha sido una persona importante, como mi maestro que fue también en la facultad. Y él estaba en la administración, ¿no? Cuando te tocó, ¿no? Él estuvo en la administración con el licenciado Óscar Arroyo Delgado. Y ahí lo conociste. Ahí lo conocí, él era secretario del ayuntamiento. Es cierto. Sin embargo, en ese entonces todavía no teníamos como que mucha relación. Ya nos conocíamos, pero no teníamos ese acercamiento, esa relación tan directa. Cuando empezó la relación más directa fue cuando ya él fue mi maestro. Tu maestro. Él me dio amparo en la Facultad de Derecho. Y pero entonces estabas en la presidencia.
que no nos has platicado también eso, cómo fue tu proceso y en qué puestos estuviste, que dices que empezaste a conocer a todas estas personas y que de ahí te fueron como motivando a que te gustara el derecho. Sí. Porque además está muy interesante lo que me contabas antes, porque con todo lo que decías que hacías en el rancho, pues yo hubiera pensado que hubieras estudiado algo agronomía o ingeniería, porque andabas en los tornos o estabas... Así. Y no. Entonces tú entras a la presidencia y ¿en qué puestos estuviste o qué pasó ahí? Cuando yo entro a la presidencia, que me dan la oportunidad, yo estuve como coordinador de crédito y cobranza. Ya. En aquel entonces. ¿En tesorería? En tesorería. Sí, mi jefe directo era el contador Oliverio Sánchez Juárez. Sí. Y pues obviamente dependíamos de la tesorería, también directamente del tesorero. En aquel entonces a mí me tocó estar con grandes personas como el contador Arturo Regalado Mayorga, en paz descanse. Para mí también fue una excelente persona que me dio muchos consejos. Después entró el contador Héctor Alba, el contador Sergio Hernández Aguilar. También, claro, también fue un contador que también le tengo mucho aprecio, muchas cosas que me enseñó. Ya a veces que sí, tenías que ser contador, pero no le haces caso a tu papá. Nada crees. Fíjate que en el área donde yo me desarrollaba se veían muchas cuestiones de derecho, entre ellas como era crédito y cobranza. Van de la mano ahí, sí. Sí, ahí pues obviamente el tema era empaparte de artículos y del Código Fiscal de la Federación, obviamente de la ley de ingresos, de muchas cuestiones que en su momento pues no digería. Sí. Pero que pues obviamente con el paso del tiempo fui aprendiendo. En ese inter de coordinador de crédito y cobranza, pues prácticamente estuve los 10 años. Entonces, a mi cargo pues obviamente había también personas, compañeros que yo era como el encargado de ver todo lo que se realizaba de trabajo. Me tocaba realizar todo lo que eran las intervenciones en los eventos públicos, fueran corridas de toros, bailes, jaripeos, torneos de gallos, todos esos eventos de teatro, todo eso me tocaba ir a asistir a los eventos y obviamente realizar lo que eran como un interventor, sí, que todo se desarrollara en orden, levantar las actas de que todo se había desarrollado correctamente. Se cobraba un impuesto por los ingresos que se tenían y eso se declaraba justamente ante la tesorería. Entonces, durante todo ese tiempo, eso fue lo que estuve desarrollando. Y de ahí ya viste la importancia de tu carrera, pues ahora sí es tu carrera, y de ahí dices, esto es lo que yo quiero. Tuve un maestro también, que fue también tesorero con Jesús Correa Ramírez, que era el contador Eduardo, contador Lalo. Él también... ¿Lalo Soria? Lalo Soria, Eduardo Soria Cruz. Él también me enseñó muchas cosas, inclusive también fue mi maestro en la prepa. José Adrián Eduardo. José Adrián Eduardo. Él también fue una persona... Es que fue mi jefe también cuando yo estuve ahí con Chucho. Pero fíjate que él desde que yo estuve en la prepa, que me dio clases, él marcó un antes y un después. Okay. Porque pues tú sabes que cuando estás en la prepa, pues como que de repente le echa uno el relajo y todo eso. Pero en alguna ocasión, que estuvimos en una clase, se me quedaron grabadas muchas cosas que él nos dijo y nos dijo, a ver, si ustedes quieren seguir en el relajo, adelante. Por mi parte no tengo ningún inconveniente porque al final del día yo ya tengo mi preparación, ya tengo mi carrera, yo ya salí adelante y el problema van a ser ustedes. Nada más tomen en consideración una cosa, que decía que juventud ociosa es vejez trabajosa. Y nos dijo, la edad productiva de un hombre empieza desde los 20 años a los 30. Si aprovechan esa época de juventud y ya llegan a formar algo en ese tiempo, les va a ir muy bien. Si se esperan después de los 30 a los 40, les va a costar el doble y ya no va a ser la misma, y así sucesivamente. Entonces, yo les recomiendo que ahorita pongan atención y se esfuercen por obviamente aprender. Claro. Y después van a tener la vida un poco más fácil. Por eso le tengo también mucho aprecio al contador Eduardo. Como a veces uno no sabe qué personas te terminan cambiando la vida, ¿no? Sí, claro. A mí también, digo, al final él fue el que a mí me invitó cuando entré a la
por primera vez al servicio público, a la administración pública y bueno, pues es algo que yo le agradezco mucho, sabes, la oportunidad. Y entonces, ¿y cómo le hiciste para llevar ahora en otra administración otra vez la carrera y trabajar? Bueno, afortunadamente en las nuevas, después de que ingresaron a este municipio escuelas como la UDL, como la Universidad del Continente Americano, que es mi alma mater, donde yo Sí. egresé, teníamos la oportunidad, sobre todo en la Universidad del Continente Americano, de poder estudiar por la tarde. Ya. Y había un grupo, obviamente, de derecho que nos permitía, pues obviamente, estudiar por la tarde. Entonces, yo no tenía problema porque salía del trabajo y entraba a la facultad a estudiar. Entonces, pues obviamente me daba tiempo suficiente, pero sí era pesado porque pues obviamente era el transcurso del día, todas las actividades que se tenían y ya por la tarde, pues obviamente cumplir con las actividades escolares, académicas. Y ahí la administración pública no hay de que aquí me puedo poner a hacer la tarea, ahí siempre hay No, chamba. sí, así es. Y pues bueno, se van dando ciertas circunstancias, también el apoyo que yo tuve, como te comentaba, por ejemplo, del contador Oliverio Sánchez, del contador Arturo Regalado, del contador Héctor Alba en su momento, que me permitieron, pues obviamente, desarrollarme profesionalmente, permitiéndome ir a mis clases, ¿no? Porque había ocasiones en las que pues había tareas en el trabajo que se extendían y pues ocasionalmente sí llegaba tarde a mis clases, pero generalmente era llegar a la hora. Claro. Pero bueno, yo creo que si ellos te lo permitían era porque ellos veían de tu parte que eras responsable, que cumplías, porque hay esa parte de que si tú no cumples y, y- y la actitud que tú tomes, pues todo se viene abajo, ¿no? Y la confianza que te daban. Fíjate que en ese inter, también quien de alguna manera me dio la mano en su momento para yo poder desarrollarme profesionalmente fue el licenciado Óscar Arroyo Delgado, que en aquel entonces era presidente municipal. Porque pues obviamente siempre había esa motivación, ¿no? De que, sabes que pues prepárense, Sí. estudien. No era como decirte, sabes que pues tus actividades no me interesan, ¿no? O sea, tuvo esa pauta y pues en su momento me lo permitieron. Qué bueno. Obviamente no era sencillo. También quiero reconocer que pues obviamente en la escuela tuve muy buenos maestros, muchos de ellos, por ejemplo, el licenciado Miguel Ángel Chagoyán Silva, también un hombre muy estricto, pero que siempre nos motivaba a decir, ¿saben qué? Pues lo que ustedes aprendan aquí, no va a ser nada comparado con lo que se van a enfrentar en la vida, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que me motivó. Pasaron, obviamente terminé la carrera en la Universidad Continente Americano y pues obviamente llega lo importante. Yo en ese entonces todavía trabajaba en presidencia municipal y pues obviamente ya había terminado mi profesión. Y llegó un momento en mi mente que dije, bueno, ya terminé una carrera y pues obviamente lo que estoy desarrollando aquí en la administración sí me sirve, sí, pero es algo que ya sé hacer y no voy a desarrollar mis conocimientos que Y te ibas a aprendí. quedar en lo mismo y en lo mismo. Entonces, en ese entonces estaba el contador Eduardo Soria y hablé con él, le dije, contador, ¿sabe qué? Pues mire, yo les agradezco mucho pues, la oportunidad que me dieron de seguir laborando para la administración pública. Eso fue en el año 2008 y le dije, pero sinceramente pues terminé una profesión. Tengo ya mi carrera, me titulé por examen de conocimientos generales y le dije, y pues obviamente me interesa desarrollarme en lo que estudié. Él me dijo, Joaquín, pues, ¿por qué no continúas aquí trabajando con nosotros? Si quieres entrar en alguna otra área, Sí. con todo gusto, pues te abrimos las puertas. Yo le dije, pues les agradezco. Sin embargo, creo que es el tiempo de dar un nuevo paso.
Y en ese entonces, pues obviamente no tenía despacho, no tenía firma, no tenía nada, más que pues obviamente las ganas. Y pues obviamente lo que hice, en aquel entonces mi primer carro fue un Volkswagen Sedán modelo 1968, el cual pues duré muchísimo tiempo para poder arreglarlo. Y por las cuestiones que había, cuestiones económicas precarias, ¿no? Pero en su momento lo arreglé y y estaba un contador que se llamaba el contador Páez, no sé si lo recuerdes, Jorge López Páez, en paz descanse. Él en alguna ocasión me dijo, oye, véndeme tu carro. Y pues obviamente yo siempre le decía, no, pues es que lo quiero conservar, es un carro que le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Pero llegó un momento en el que dije, pues ¿tienes carro o tienes un despacho? Entonces en su momento, en la casa de mis suegros, tenían un área en donde había ¿Ya te una habías tienda. casado también? Ya estaba casado, sí. Había un área donde tenían una tienda, entonces me dijo, quitaron la tienda, me dijo, ¿por qué no inicias aquí? Mi suegro José Luna, en paz descanse. Y pues obviamente mi suegra también apoyó esa moción, mi suegra Juanita. Entonces dijo, vamos a poner el despacho, pero pues obviamente necesitas dinero para meter mobiliario, meter equipo, meter todo. Entonces lo que hice fue vender el famoso bochito que tenía. Y de ahí, pues obviamente empezamos a comprar escritorios, compramos una sala. Obviamente mi esposa pues también es abogada, empezamos a litigar juntos. Pero venía un reto más importante. Ya había logrado tener un poco de recursos para tener pues ahora sí que los medios, ¿no? Para poder trabajar. Pero faltaba lo esencial, los clientes. Claro. Porque pues obviamente puedes tener la profesión que quieras, pero si no tienes cómo desarrollarla o a quién vas a prestar tus servicios, pues Y eso no nos enseñan cómo conseguirlos. no. Entonces cuando yo salgo de la administración pública, a petición mía, pues obviamente llegó un momento en el que dije, chin, pues ahora ¿Qué hice? acostumbrado a que pues obviamente ¿Un cada sueldo fijo? quincena, tu quincena te la pagaban, lloviera, tronara o relampagueara, pues tenías tu quincena. Y aparte en ese entonces yo ya tenía una niña, que ahora es pues ya una señorita, mi hija, pero pues obviamente tenía necesidades, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues estando aquí en el despacho, pues ya está muy bonito, ya lo acondicionaste, pero pues los clientes no van a llegar solos. Y duré 6 meses más o menos, que estuve como con una depresión un poco media fuerte, porque pues obviamente decía, pues ya no tengo ingreso, lo que me habían dado de finiquito, pues obviamente ya prácticamente se estaba acabando. Entonces lo que hice fue, en una ocasión, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ahorita vengo, ¿a dónde vas? Ahorita vengo, me voy a salir. Agarré, me salí y fui a ver a algunos amigos, entre ellos tengo un muy buen amigo en Los Rodríguez que se llama Alfredo Tapia Cabrera, que fue uno de mis primeros clientes que tuve. Y lo fui a ver y me dijo, ¿qué pasó, Joaquín? ¿Cómo estás? Pues bien, mano. Oye, ¿qué andas haciendo? Pues fíjate que me salí de presidencia. ¿Por qué? No, pues puse mi despacho y pues ando viendo a ver qué onda. Oye, fíjate que qué bueno, porque tengo este asunto, porque tengo esto otro, tengo que regularizar esto y el otro. Y de ahí empezó una cadena de personas que me empezaron a buscar, que empezamos a trabajar. En aquel entonces mi esposa empezó a trabajar la cartera vencida de una caja aquí en San Miguel, pero pues obviamente ella se dedicaba a los temas mercantiles y entonces yo me empecé a dedicar a los temas penales, a los temas de hechos de tránsito, obviamente delitos que no eran de alto impacto. Y en eso empecé a trabajar, empecé a tener ingresos y me empezó a emocionar mucho el ya trabajar y pues desarrollarme en lo que sabía hacer. Y así empezó el despacho, hasta la actualidad. El despacho más o menos tiene desde el 2008, Sí. 2008 a la fecha. Es cuando te sale, fíjate, por eso no nos tocó vernos, porque yo entré en 2009, si mal no recuerdo, pues por eso ya no me tocó. Tú estuviste nada más el primer año con Lalo y yo entré el segundo y el tercero. Sí. Y que fue cuando a mí me invitan. Y entonces, y de ahí para acá, bueno,
del 2008, fíjate, no sé cómo le vamos a hacer porque nos quedan 10 minutos, ¿eh? Perfecto. Te dije que el tiempo se iba bien rápido. Ahora en 10 minutos nos vas a tener que contar la historia del despacho y estamos hablando del 2008 para acá, que Al 2025. son ¿qué? 16 años. Así 17. es. Entonces, para ¿qué sería importante que nos platicaras? Bueno, pues al final ya dentro de lo que nos has platicado, ya nos contaste tu experiencia, lo difícil que fue al principio conseguir clientes, Es lo complicado. pero en este tiempo pues también has aprendido, has tenido cosas buenas, malas. Creo que esa parte sería interesante que nos platiques un poco qué es lo que más te ha marcado en estos años ya ejerciendo como abogado, qué cosas, qué consejos les podrías dar a los abogados que el día de hoy están estudiando. Pues creo que esos temas podrían ser como los importantes en estos 10 minutos. Pues mira, lo que te pudiera decir es que como abogado o como persona, yo creo que nadie somos monedita de oro, ¿no? ¿Ok? Así como tienes tus momentos buenos, también tienes momentos malos. Tienes clientes muy buenos, también tienes clientes muy malos. Sin embargo, yo creo que es un equilibrio que de repente tiene que surgir porque yo me imagino una vida de un abogado que todo fuera ganar, 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 ¿no? Para mí, pues obviamente el primer asunto que tuve y que me marcó mucho en mi carrera fue un asunto que tuve en materia penal por el delito de violación espuria calificada que se le imputaba a mi representado. Y pues obviamente me marcó porque era un estrés muy, muy fuerte, sobre todo porque él se encontraba en prisión preventiva. Él estaba en el Cerezo, obviamente acusado de violación. Sin embargo, cuando yo reviso la carpeta, en aquel entonces se llamaban averiguaciones previas, porque a mí me tocó el tema cuando se llamaba sistema tradicional penal, y me toca el cambio a lo que es el sistema penal oral adversarial, que es el que se lleva ahora. Pero en aquel entonces era averiguación previa, y obviamente me lleva, el sistema era escrito y se desahogaba muy diferente al nuevo, ¿no? Y obviamente yo me empiezo a imponer de la carpeta y yo veo muchas deficiencias en la integración. Entre ellas, por ejemplo, hablamos de un dictamen pericial en materia de revisión ginecológica que se le había hecho a la joven, que se supone había una violación, pero no había datos objetivos para que esta persona se encontrara privada de su libertad. Y en su momento, pues obviamente también había muchas circunstancias que no me cuadraban en cuanto a informes, en cuanto a las declaraciones de ciertos testimonios. Y entonces desarrollamos el juicio, o sea, nos fuimos al juicio. Me marcó mucho porque en la primera sentencia que tuve, pues obviamente lo condenaron a mi cliente a 14 años, 9 meses de prisión, sin existir elementos. Entonces me voy a lo que es el recurso de apelación, promuevo mis agravios atendiendo a que pues había una valoración inexacta de las pruebas, Claro. en donde pues evidentemente no había elementos objetivos para esa circunstancia. Y después de que había sido condenado a 14 años, 9 meses, se revoca la sentencia en una sentencia absolutoria para mi representado. Entonces, para mí eso fue como un parteaguas para decir, bueno, la justicia sí existe, pero imagínate la presión que yo sentía, no solamente por la persona que estaba privada de su libertad, purgando un juicio de manera, pues, que no había elementos, sino la presión también de la familia, ¿no? Pero cuando logro ese objetivo que era sacarlo, porque pues obviamente así lo decían las pruebas, pues obviamente para mí fue un aliciente, porque pues eso cambió por completo mi... O sea, ahí dijiste, a esto me quiero dedicar toda mi vida. Y después de ahí, pues obviamente esa recomendación te trae otra recomendación, claro. otra recomendación. Y pues obviamente como todos los casos, o sea, también he tenido asuntos en donde no he tenido sentencias favorables, pero pues obviamente lo que me queda de satisfacción es que en su momento, pues como abogado he dado lo mejor, he sido pues honesto, responsable,
le he dado al cliente pues, lo mejor de mi trabajo, Claro. ¿no? Y yo es lo que les digo muchas veces a los clientes, les digo, miren, si usted tiene dudas, aquí hay un expediente que habla por sí mismo, o sea, no necesito yo decirle pues, lo que hice, aquí se encuentra como cuando escribes un libro, ¿no? Ujú. Aquí está todo lo que se desarrolló en su juicio y pues puede usted consultar en el momento que usted quiera la duda que le surja, ¿no? Sí, sí. Pero basándome en esa temporalidad, actualmente no solamente llevo asuntos de carácter penal, sino también llevo asuntos de carácter civil, algunos administrativos, juicios familiares y con compañeros que estuvieron conmigo en la facultad, que estudiaron conmigo y que hasta la fecha, desde que estuvimos de compañeros universitarios a la actualidad, pues obviamente se fueron formando esos esquemas. Por ejemplo, tengo a algunos que tienen despachos como el licenciado Hugo Pérez Trejo, Iván Espinosa Ramos, que tienen un despacho constituido y ellos me hablan para ver asuntos de trabajo con ellos, o en su defecto a veces yo les hablo para ver asuntos de trabajo con ellos. Y hemos hecho un grupo de colegas en donde compartimos experiencias, compartimos por lo que en su momento problemas que tenemos en algún asunto, y pues obviamente nos retroalimentamos de lo que estamos viendo cada uno en sus respectivas áreas y proponemos, opinamos y pues obviamente nos ha dado resultados. Sí, claro. Creo yo que también el hecho de que tú pudiste hacer tu carrera a la par de estar trabajando en la administración pública, pues te dio habilidades que ahí es una escuela, ¿no? Ahí obtienes muchísimo conocimiento también. Fíjate que yo creo que ese es el punto más importante que yo creo que le dio el plus a mi carrera, que cuando estuve elaborando en la administración pública conocí Claro. muchísima gente, te hablo desde comerciantes, transportistas, agricultores, de todos los rubros. Y y pues yo creo que lo que me decía el contador Arturo Regalado Mayorga tenía mucha razón. Me decía, mira Joaquín, la administración pública es para ser amigos, no para ser enemigos. Y yo el tiempo que estuve en la administración pública, pues traté de hacer amigos. Sí, claro. Entonces, Y si no sales y pues ya no puedes ni pararte en la calle. así es. Entonces, a mí afortunadamente me tocó la suerte de que, pues obviamente, cuando salía yo a la calle, pues mucha gente que me conoce y que me fue conociendo, pues obviamente me decían, oye, pues sabemos que tú estás llevando este asunto, oye, fíjate que tengo un amigo o yo tengo un problema y quiero que me ayudes o que me auxilies o que me orientes en este Sí, tema. sí. Y así fue como yo creo que ese fue un factor muy importante, el tener amistades que se fueron generando de generación en generación. Y yo sobre todo el agradecimiento a mis padres, ¿no? A mis padres sobre todo que fueron mi pilar porque pues obviamente ambos fueron muy trabajadores. Mi padre era una persona muy conocida en la zona, muy querida también. Y en su momento pues nos dejó un legado que a la fecha me da mucho gusto encontrarme con gente que me dice, oye, yo conocí a tu Sí, padre era un gran hombre, sí, a tu madre también era una gran claro, mujer. Entonces, pues todo eso me lo llevo claro. como semilla, ¿no? Que ahí me disculpo porque yo al principio lo presenté como Joaquín Estefanoni, pero es que Sí, pues es un me apellido conocen. muy conocido así, creo que te pasa muy seguido, Ujú. pero es Joaquín Hurtado Estefanoni. Sí, Sí, porque oye, hay que darle el reconocimiento a tu padre. Y fíjate que hiciste que me acordara de algo. Tú te saliste de tu casa y decides empezar tu prepa, empezar a trabajar tu carrera. ¿En qué momento vino? Digo, nunca te terminaste peleando, pero bueno, hubo ahí esta fricción que comentaste, pero supongo que después estaba muy orgulloso de ti tu padre. ¿Cómo fue sí. esa parte? Fíjate que sí, efectivamente tuvimos nuestras fricciones. Yo creo que en su momento yo tenía también muchos resentimientos, porque debo de reconocerlo, tenía muchos resentimientos, muchas cuestiones en mí, pero pasó el tiempo cuando en su momento yo termino mi carrera.
el día de mi graduación yo invito a mi padre, o sea, le digo, papá, quiero que me acompañes. Y ese fue un parteaguas porque ahí mi padre comprendió que, que en su momento estuvo equivocado, porque mi padre tenía como la noción de que yo al salirme del rancho, al venir de una zona, digamos, rural, donde en la ciudad había más bullicio, más cuestiones que me pudiera como que meter al tema Sí, de las sí. drogas o alguna otra cuestión. Mi papá decía, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que te me vayas a descarrilar y allá pues solamente te vas a ir al relajo, al show, ¿no? Entonces, cuando ya vio que yo terminó mi carrera, él se da cuenta que se equivocó, que pues obviamente sí yo tenía esa intención de prepararme. Y pues partiendo de ahí nos hicimos pues muy buenos amigos, mi padre y yo, hasta el último día de su existencia. Todavía sus últimas palabras fue pues obviamente esa cuestión de que se sentía orgulloso de mí como persona y que pues obviamente él me encargaba mucho también el tema con mis hermanos, ¿no? Tengo dos hermanos que pues obviamente mi hermano se dedica actualmente a lo que mi padre hacía Era lo que te iba a anteriormente. preguntar, ¿él siguió el rancho? Él siguió en lo de la rehabilitación de maquinaria agrícola y mi hermana, ella terminó la licenciatura en administración de empresas y actualmente trabaja en una escuela. También ella es una excelente persona. Mi hermano, pues obviamente también. Y digo, tenemos como personas, yo creo que todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Sí, Y así también es. tenemos muchas virtudes. Como te vuelvo a repetir, yo creo que todos tenemos en algún momento algo que en su momento nos marcó, pero pues obviamente ya las cosas han venido cambiando. Claro. Yo te agradezco muchísimo, Joaquín. Yo te dije que sí iba a ir de volada aquí y como Muchas estamos gracias, en Oli. radio, el tiempo se nos va volando. Solo me queda hacer una última pregunta que siempre les hacemos, pero esa te castigas tú solo. A ver, vamos a Entonces ver. vamos a ver qué sale. Vamos a ver. A ver, dice. Órale. ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? El mejor regalo que me han dado son mis hijos. Tengo dos hijos, una hija que está estudiando actualmente veterinaria. Sí. Fue mi primer amor de mi hija, pues. Y tengo un hijo que tiene actualmente 12 años, perdón, 13 años. Y pues obviamente él está estudiando la secundaria. Teníamos un tercer hijo, uno que hubo entre mi hija y Joaquín, pero él falleció. Pero yo creo que para mí el mejor regalo que me han dado son mis hijos. Pues yo te agradezco mucho, Joaquín, que hoy nos Muchas hayas gracias, acompañado. Oliverio. Creo que nos dejaste pues grandes anécdotas, mucho aprendizaje que siempre nos sirve Sí, a claro. todos. Gracias, gracias por la confianza, gracias por haber estado hoy en estos micrófonos. Al contrario, gracias. Y bueno, pues yo me despido porque hoy sí estamos ya sobre el tiempo y podríamos durar horas y horas, pero bueno, agradecerles como siempre a todas Muchas las gracias. personas. Gracias, gracias, Joaquín, que hoy nos escucharon, que hoy nos acompañaron aquí en su programa Empresarios en Acción. Y yo creo que lo vamos a volver a invitar a Joaquín porque nos quedaron muchas preguntas. Muchas y bueno, gracias. Aquí tienes tu casa. Gracias, Oliverio. Gracias a tu auditorio y pues bueno, aquí estamos a la orden. Eso. Oye, ¿y dónde te encuentran? Bueno, las oficinas de mi despacho están ubicadas en calle Palma, número 16, en la colonia San Antonio. Perfecto. Ahí es donde nos encontramos para servirles y lo que se ofrezca. Sí, A la porque orden. oye, nos faltaba eso. Pues ahora sí, cortamos porque si no me van a regañar aquí. Y pásenla muy bien, disfrute su tarde. Nos vemos pronto, disfrute la vida y tenga muchos momentos felices. Yo soy Oliverio Fernández, nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos. Saludos a todos, que estén muy bien, muchas gracias.